Enseñanza profética, la manifestación de la naturaleza espiritual. Vamos a leer la escritura en el libro de Daniel, capítulo 1, versos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel capítulo 1, verso 20. 19 al 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La manifestación de la vida espiritual. En la escritura que hemos leído anteriormente, vemos que el rey conquistador Nabucodonosor de Babilonia, cuando conquista a Israel, él escoge gobernantes de la nación conquistada, la nación de Israel. Esos gobernantes del linaje real de los príncipes. Toma el rey y entre ellos se encuentra Daniel. Ananías, Azarías y Misael. El rey los escoge porque en su naturaleza ellos tenían capacidad para gobernar. El rey los escoge porque en su naturaleza ellos tenían capacidad para juzgar sabiamente. El rey los escoge porque eran sabios en ciencia y de buen entendimiento. Podían comprender y podían descubrir para traer soluciones. ¿Por qué el rey buscó entre los gobernantes personas así? Porque el rey necesitaba que se manifestara la naturaleza más sabia, más capaz, con más capacidad para solucionar, a fin de que esas personas que tenían esa naturaleza gobernaran con él, el rey de Babilonia, por mandato de Dios. Cuando la escritura dice Corintios, vamos a buscar Corintios, la escritura dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En primera de Corintios, en Corintios 5:17, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje que leí, Dios lo usa para traer revelación a nuestra vida espiritual como hijos e hijas de Dios. Porque se describe que al estar en Cristo somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios habla claramente de que las cosas viejas pasaron. Habla claramente de que las cosas viejas no van a volver. Habla claramente de que las cosas viejas no se van a manifestar porque pasaron, se fueron, ya no están. Ahora están las cosas hechas nuevas. El apóstol Pedro, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1,
versos 3 y 4, diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol describe y es usado por Dios para enseñarnos que Dios nos ha dado su naturaleza divina. Dios ha hecho que podamos participar de su naturaleza divina a fin de manifestar la vida espiritual, la naturaleza de la vida espiritual que nos ha dado como hijos de Dios. Porque en 2 Corintios 5:17 dice, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos pues que en el libro de Daniel, cuando el rey habla con Daniel, Ananías, Azarías y Misael, el rey encuentra que ellos cumplían con los requisitos para manifestar la naturaleza de gobernante que el rey necesitaba, la naturaleza de sabio que el rey necesitaba, la naturaleza de ministradores para traer solución que el rey necesitaba. Ahora, esas necesidades que el rey tenía eran unas necesidades puestas en el corazón del rey, porque Dios las puso en el corazón del rey, a fin de que el rey escogiera a estos jóvenes, a estos hijos de Dios, a fin de que ellos gobernaran con sabiduría y ministraran para traer solución a favor de Israel y del reino, del rey, del imperio del rey Nabucodonosor y del mundo. Dios los puso sobre las demás personas a fin de gobernar, porque tenían la capacidad de manifestar correctamente la naturaleza espiritual que Dios les dio. Cuando el rey habla con ellos, el rey descubre que eran más sabios. Por eso los colocó a gobernar en el palacio del rey. Cuando Dios te da la naturaleza divina, Dios a la naturaleza divina le ha dado un estatus, lo que en Juan capítulo 1, verso 11 dice, al 13 dice que somos hijos de Dios y que tenemos potestad de hijos de Dios. Esa potestad es una potestad de gobierno, la naturaleza y la capacidad para gobernar sobre todo. La Escritura dice en el libro de Juan, cuando el profeta Juan el Bautista habla de Jesús diciendo que Jesús es alguien que tiene un estatus especial. De eso habla Juan el profeta. Y lo dice, porque el que de arriba viene, hablando de Jesús, es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. Juan 3:31. El profeta Juan dijo, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Jesucristo vino del cielo, predicó el evangelio y las personas que arrepintieron de sus pecados y creyeron en él fueron constituidos, hechos hijos de Dios, fueron constituidos miembros del reino de los cielos. Ahora el reino de los cielos es celestial. Jesús vino del cielo a traer el reino y a enseñar la vida espiritual y la naturaleza espiritual que se manifiesta en el reino de los cielos, que se manifiesta en el cielo, porque Jesús es celestial. Jesús fue la persona que Dios envió a manifestar la naturaleza espiritual de Hijo de Dios en la tierra, a fin de que la raza que se había perdido volviera a Él y adquiriera también de parte de Dios la naturaleza espiritual que Dios le da a sus hijos. Ahora Jesús es sobre todos porque es celestial. En Juan 3:31
La Escritura lo dice así: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Se revela aquí que Jesús no es terrenal, es del cielo, porque vino del cielo del Padre, fue enviado por el Padre a manifestar la naturaleza espiritual que cada hijo de Dios tiene actualmente, naturaleza espiritual de la cual debemos aprender a manifestar de Jesús. La Escritura dice en el libro de Efesios que Jesús, que la luz es lo que manifiesta todo. Dios hace que la vida espiritual y la naturaleza espiritual que tenemos, que Dios nos ha dado, se manifiesta por medio de Él, porque Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, Él te enseña a que manifiestes la vida espiritual. El apóstol, el discípulo Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús dijo también: mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Él son espirituales y son palabras que producen vida espiritual. Cuando Él habla su palabra, que es espíritu y vida, habla la palabra que Dios envía del cielo para sus hijos celestiales. En 2 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, se habla de que los hijos de Dios son celestiales, igual que Jesús, que vino del cielo, lo es. 1 Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, de Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque somos nuevas criaturas. En 1 Corintios 15, 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nosotros tenemos la naturaleza del segundo hombre, que es el Señor. El Señor es del cielo. Es decir, somos celestiales como Él es, tenemos su misma naturaleza. Y dice el verso 48, cual el terrenal, Adán, tales también son los terrenales, los hijos de Adán. Y cual el celestial, Jesucristo, tales también los celestiales. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús hablaba de que como somos hijos de Dios, manifestamos la naturaleza espiritual que Él nos dio en crecimiento. Por eso dijo: y cosas mayores hará, porque Él viva al Padre. Y dice la Escritura: así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Dios quiere que manifestemos la naturaleza espiritual, porque la naturaleza espiritual produce cosas superiores. La naturaleza espiritual produce cosas superiores. Vemos en el ejemplo que leí al principio en la Escritura, cuando el rey escoge personas capacitadas para hacer cosas, para gobernar, porque hacían cosas superiores. La Escritura allí dice en el libro de Daniel que ellos tenían espíritu superior, o sea, la capacidad de hacer las cosas de manera fácil, de manera superior a la que hacían las demás personas. Por eso el rey los escoge. Cuando Jesús viene, el profeta Juan no hacía milagros, pero cuando se manifestó Jesús con la naturaleza espiritual, hubo milagros, sanidad, libertad, liberación. Dios libertaba a los cautivos y hacía que las personas se arrepintieran de sus pecados. ¿Por qué? Porque se manifestó la naturaleza espiritual. Actualmente Dios hace que la naturaleza espiritual se manifieste por cada uno de sus hijos y de sus hijas. De igual manera, haciendo milagros, sanidades, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, predicando el evangelio para que se arrepientan las personas y se conviertan a Dios, en hijos e hijas de Dios. Dios quiere que tú manifiestes la naturaleza espiritual, pero que vayas a donde el que conoce cómo se manifiesta la naturaleza espiritual, a donde Dios. Porque la Escritura dice que tú traerás la imagen del celestial, solamente esa, única y exclusivamente esa. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice: las cosas viejas pasaron. No puede
pretender intentar manifestar la naturaleza y la vida que vivía antes cuando era terrenal, como Adán, sino que porque no va a funcionar espiritualmente. Tendrás dificultades y problemas para que lo que deseas, las cosas que Dios te habló que te va a dar y que pides y que con diligencia buscas tener, con dificultad la tienes, porque Dios te va a enseñar y te va a decir detente, porque tienes que actuar como Dios dijo, como hijo obediente. Y Él dijo, las cosas viejas pasaron. No puedes usar las cosas viejas para manifestar la naturaleza espiritual, porque la naturaleza espiritual vino del cielo. Es sobre todo, es la naturaleza espiritual que Dios nos dio sobre la naturaleza terrenal. De tal manera que Dios solo va a usar y va a hacer que funcionen cosas solamente si usa la naturaleza espiritual. Solamente. Por eso el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, caminó sobre el mar. Una persona terrenal no puede caminar sobre el mar. Puede navegar, puede caminar sobre la madera que está, de la cual está hecha la canoa o el barco, para navegar y así caminar sobre el mar, pero no sobre el agua directamente como lo hizo Jesús y lo hizo Pedro. ¿Por qué? Porque ellos manifestaban la naturaleza espiritual constantemente. Cuando Dios te hace hijo e hija de Él, Dios quiere que tú aprendas de Él, porque Él te enseña directamente, te habla y te indica cómo debes hacer para manifestar la naturaleza espiritual constantemente. Por eso el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, caminó sobre el mar. ¿Por qué? Porque Jesús hace que al tú crecer conforme a su imagen, te manifiestes a fin de que se manifieste la imagen del celestial, porque somos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es sobrenatural, que es sobre todos. Por eso Jesús dijo, y Él dijo a los discípulos lo siguiente, os doy poder sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Por qué? Porque primero tiene autoridad sobre todo, segundo, tiene la naturaleza espiritual. Por lo tanto, nada te puede dañar. La Escritura dice que estamos en Cristo Jesús, que Dios nos protege, que Dios nos guarda, que Dios hace que el escudo de la fe nos proteja, que Dios al darnos su presencia nos protege porque es buen Padre. Dios hace que tú manifiestes la naturaleza espiritual porque tiene beneficio para ti. Daniel y sus amigos, al ser escogidos para manifestar la naturaleza espiritual, ellos al ser escogidos fueron colocados por Dios, usados por el rey en lugares de gobierno a fin de beneficiar a la nación de Israel. Daniel oró muchos días a fin de que la nación de Israel fuese restaurada y Dios escuchó. Daniel fue usado para preservar la vida de gobernantes y miembros del gobierno del rey Nabucodonosor, porque manifestaba la vida espiritual. Era tanta la capacidad que tenía Daniel para manifestar la vida espiritual, que él ya solamente quería simplemente vivir así para manifestar la vida espiritual constantemente. De tal manera que cuando el rey hizo una estatua para que adoraran todos los miembros de su reino, Daniel dijo que no. Él oró a Dios fielmente y al enterarse los funcionarios del rey y denunciar a Daniel, el rey pues había proferido un juicio de quien no hiciera adoración a esa imagen fuese ejecutado. Cuando descubren que Daniel hizo lo contrario, lo toman, lo van a juzgar y lo echan al foso de los leones. Y Dios envió a alguien del cielo, a un ángel, para proteger a Daniel. Dios lo protegió porque manifestaba la naturaleza espiritual con fidelidad. Por eso la Escritura dice, a los amados y fieles en Cristo, porque permanecemos, fiel es el que permanece. Jesús por eso dijo, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús va a hacer que tú permanezcas con Él, porque Él dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. Al estar tú unido a Jesús, porque lo amas, porque crees, porque tienes la misma naturaleza, tú vas a buscar su compañía, porque tú y Él compaginan. Hay una necesidad de buscarlo, porque tiene la misma naturaleza que Él, a fin de aprender para que tú manifiestes la vida espiritual. Él es maestro y Él nos enseña. Él hizo discípulos
hace discípulos ahora y lo seguirá haciendo después. Él quiere que tú aprendas de Él a manifestar la naturaleza espiritual que se manifiesta cuando oras, cuando hablas, cuando ministras, cuando predicas, cuando enseñas, cuando impones las manos, cuando profetizas. Dios te enseña a manifestar la vida espiritual para que tengas éxito, porque la naturaleza espiritual es superior. La naturaleza espiritual que Dios te ha dado produce cosas superiores. Cuando hay crisis, Dios, usando tu naturaleza espiritual, produce que con tu fe manifiestes milagros. Dios hace que tú, con tu naturaleza espiritual, enseñado por Él, resucites muertos, limpia leprosos, produzca milagros, sanidades, prodigios, milagros económicos. ¿Por qué? Porque como tienes la naturaleza espiritual, Dios te llamó a que manifiestes cosas superiores. Dios te da la naturaleza espiritual para que manifiestes cosas superiores, para que quites lo negativo y traigas el reino de Dios a la tierra y manifiestes la imagen del celestial, para que como eres hijo e hija de Dios, al actuar, creyendo, al hacer las obras que hizo Jesús, de menor a mayor grado, primero en un nivel de poder y después creciendo mucho más para manifestar más poder, como los apóstoles que hacían milagros y sanidades, pero después la Escritura dice que con gran poder los apóstoles hacían señales, milagros y maravillas. Iban de poder en poder, porque estaban usando su naturaleza superior, su naturaleza espiritual, que hacía cosas superiores. Por eso la iglesia creció, porque manifestaba la naturaleza espiritual. Por eso recibía milagros, sanidad y prodigio constantemente. ¿Por qué? Porque se manifestaban constantemente con la naturaleza espiritual. Por eso cuando oraban, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, Dios producía que hubiera más manifestaciones de Dios, de su presencia, de su palabra, de su poder. Y Dios hacía cosas nuevas, cosas superiores, porque ellos siempre manifestaban la naturaleza espiritual que Dios le da a sus hijos. Dios quiere que tú manifiestes la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado, pero que permanezca en la presencia de Dios para que Dios te ministre y enseñe a manifestarla. Ahora voy a orar y ministrar para que Dios te use para ministrar su naturaleza espiritual como hijo e hija de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que por tu Espíritu Santo, Señor Jesús, Padre Celestial, enseñes, ministres, hables, unjas, llenes de poder, de gracia, de gloria a tus hijos y les enseñes en tu presencia, con tu poder, tu gracia, tu fe, para que ellos entiendan, a fin de que manifiesten la vida espiritual y la naturaleza espiritual que les ha dado, para que se manifiesten como celestiales, los hijos tuyos y las hijas tuyas que traen a la tierra la imagen del celestial, para que se haga tu voluntad, para que ellos experimenten sanidad y milagro, prodigio constantemente, para que gobiernen con sabiduría, para que traigan soluciones, para que ministren y traigan solución, para que produzcan milagro económico, resurrección de muertos, limpieza de leprosos, profecía, llenura del Espíritu Santo, bautismo con Espíritu Santo y fuego, en el nombre de Jesús. Trae revelación, crecimiento, poder, en el nombre de Jesús. Llénalo de tu presencia, manifiesta la vida espiritual en ellos, que vean visiones, sueños, que tú les hables constantemente, que vean tu presencia espiritualmente, que te vean en el Espíritu. Haz milagros de sanidad, de prodigio. Ahora se manifiesta la naturaleza espiritual que Dios te ha dado, para que se manifieste externamente lo que necesitas, según la obediencia que debes tener espiritualmente hacia la voluntad de Dios y la fidelidad que debes tener a Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Maestro. En el nombre de Jesús ahora fluye poder de Dios, unción de Dios, ministración de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios te llena, te toca, te ministra, te unge. Ahora, Dios hace que sientas fuego de Dios, que andes ahora en el Espíritu, que te manifiestes en el Espíritu, que entiendas espiritualmente, que hables espiritualmente, que sientas espiritualmente, que veas espiritualmente, que oigas espiritualmente, que ministres espiritualmente, para que manifiestes la naturaleza espiritual que Dios te ha dado ahora. En el nombre de Jesús, Dios fluye y se mueve ministrándote, llenándote, produciendo experiencias espirituales a fin de que crezcas y ministres la naturaleza
espiritual que Dios te ha dado para beneficio tuyo y de los demás. En el nombre de Jesús, recibe gloria, gracia. Ahora Dios te llena, te unge, te ministra, hace milagros, sanidades, prodigios. Ahora recibe milagros económicos, multiplicación del pan. Dios produce milagros de prosperidad ahora. Ministra prosperidad a tu vida, sanidad. Personas que estaban enfermas con enfermedades graves son sanadas ahora, porque se manifiesta la vida espiritual directamente de Dios, y Dios manifiesta su vida espiritual por medio de ti para que creas, para que uses tu fe y ministres sobre los enfermos y hagas cosas superiores en el nombre de Jesús, para que traiga sanidad y milagros, en el nombre de su milagro, sanidad, prodigio, en el milagro económicos. Deposita dinero en cuentas de ahorro, en cuenta corriente. Deudas son canceladas. Ángeles vienen y ministran a los hijos de Dios para traer sanidad, milagros. Milagros económicos ahora. En el nombre de Jesús aparecen personas que te traen dinero. Dios trae prosperidad. Aparece dinero. Te llaman para darte un nuevo empleo donde ganarás más. Te llaman para formar una nueva empresa. Encuentras el socio que necesitabas. En el nombre de Jesús, Dios hace milagros espirituales por medio de su naturaleza espiritual para manifestar cosas superiores. En el nombre de Jesús, y que gobiernes con la naturaleza espiritual. Ahora, gobierna. Dios manifiesta poder de gobierno por medio de la naturaleza espiritual para beneficio de sus hijos ahora, en el nombre de Jesús, para corregir, para crecer, para ministrar, para enseñar, para predicar, para fundar nuevas iglesias. Ahora Dios ministra, llena, ahora unge, da sabiduría, poder, ministración para traer solución. En el nombre de Jesús, milagrosamente ahora. Dios actúa milagrosamente en este momento ahora. Al norte, al sur, al este, al oeste. Dios mueve su vara para traer sanidad, milagro y prodigio, para hacer cosas nuevas a tu favor, para hacer cosas superiores, cosas que no se han visto, Dios hará a favor tuyo. Aunque no haya pasado nada, ahora pasará cosas superiores que Dios trae por manifestar su naturaleza espiritual por medio de ti, y por Él manifestar su naturaleza espiritual delante de ti a favor tuyo. Ahora en el nombre de Jesús, Dios fluye, se sigue moviendo, trayendo poder, trayendo respuesta, trayendo profecía, trayendo visión, trayendo sanidad, trayendo milagros, trayendo sueño para hacer cosas para Dios, para prosperar, para ministrar, para ayudar. En el nombre de Jesús, gran ayuda se levanta de parte de Dios, de parte de sus hijos, para prosperar y ministrar a muchos, para prosperar y ministrar a todos. En el nombre de Jesús, Dios produce unidad para ministrar. En el nombre de Jesús, cosas superiores en las iglesias, en los ministerios, ahora fluye. En el nombre de Jesús, Dios trae llenura, Dios llena ahora, llena, da fuego, poder, unción, milagro económico. Aparece oro, diamante, esmeralda, diamante, oro, en el nombre de Jesús. Dinero aparece, va a aparecer dinero en las congregaciones delante de todos. En el nombre de Jesús, joya preciosa, diamante, oro, esmeralda. En el nombre de Jesús van a aparecer cheques, bonos, en el nombre de Jesús. Dios va a hacer milagros sorprendentes, milagros superiores ahora en sus hijos, en toda la tierra. Va a haber resurrección de muertos ahora en toda la tierra. Guerras cesarán, conflictos cesarán, porque Dios ha hablado. En el nombre de Jesús, Padre, te glorificamos. Sigue ministrando a cada uno de tus hijos y tus hijas para que manifiesten tu naturaleza espiritualmente, constantemente. Tu naturaleza espiritual, para que se haga tu voluntad y tú seas glorificado. Te pido que nos llenes y nos hagas permanecer siempre con tu naturaleza espiritual, a fin de que se manifieste constantemente, para que andemos en el Espíritu, conforme al Espíritu, haciendo tu voluntad espiritualmente. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.